Ya está, ahora sí, entonces, como les venía diciendo, vamos a hablar de la distribución de los componentes oculares y de las ametropías. ¿Y qué tiene que ver aquí? Simplemente que el estado refractivo del globo ocular, o del ojo, mejor dicho, está determinado por cierta relación. ¿En qué? Entre esos cuatro componentes principales, ¿sí? O variables principales. ¿Cuáles vienen a ser ellas? Primero, el poder de la córnea. Luego, la profundidad de la cámara anterior, la potencia de la lente, es decir, el cristalino, y la longitud axial del globo ocular. En primer lugar, entonces, hay que ver que en lo que corresponde a la córnea, pues la potencia de la córnea tiene unos valores comprendidos de más 39 dioptrías a más 48 dioptrías. Por lo tanto, un valor promedio de 42,5 dioptrías. Y para el 85% de todos los ojos, esos valores están ubicados entre más 41 y más 45 dioptrías. Ya, pasando a lo que es la profundidad de la cámara anterior, esta oscila alrededor pues, de 2,8 a 4,6 milímetros y tiene un valor promedio de 3,6. En aproximadamente el 84% de los ojos, ya estos valores están ubicados entre 3,2 y 4 milímetros. En tanto que la potencia de cristalino pues varía, está entre los 15 y las 25 dioptrías. Tiene un promedio de 20,35 dioptrías y en este caso el 91% de los ojos tiene potencias para esta lente que se ubican entre 18 a 23 dioptrías. Y en el caso de la longitud axial, medida por supuesto desde la superficie anterior de la córnea hasta el punto que se conoce como foveola, presenta valores comprendidos entre 20 a 29,5 milímetros y un valor promedio alrededor de 24 milímetros. Entonces acá vemos lo siguiente. Si bien es cierto, estos cuatro componentes de la refracción tienen una distribución normal, entonces uno podría esperar que las diversas combinaciones entre ellos den lugar a un estado refractivo del ojo que también siga una distribución normal. Pero esto no ocurre así. ¿Qué sucede? La distribución de las ametropías o los errores refractivos muestran exceso en los valores centrales de la refracción ocular, es decir, en el grupo de metropías entre 0 y 2 dioptrías. ¿De qué manera es lo siguiente? En primer lugar, la mayoría de los estudios han coincidido en que la hipermetropía es mucho más común que la miopía. Además, se dice que en los hombres aproximadamente el 70% de los ojos están dentro del rango de hipermetropía, hasta un más 2, mientras que el estado refractivo más común para ambos sexos es la hipermetropía inferior a más 1. ¿Y cómo se coordinan estos componentes? Lo que pasa es que si bien es cierto, la frecuencia de métropes puede ser superior al resto de ametropías, también indica que los componentes del ojo no varían de manera independiente de uno de otros. ¿Qué quiere decir? Simplemente que el ojo es un órgano correlativo, es decir, correlacionado. No simplemente una combinación de componentes libres, ¿no? ¿Qué sucede? Entonces, si solamente intervendría el azar, no habría tantos ojos hemétropes como existen en la realidad. Es por eso que durante el desarrollo del ojo, es decir, durante el paso de los años, hay procesos reguladores en el cual un exceso en alguno de los constituyentes se tiene que equilibrar modificando otro de estos componentes o constituyentes. Esta coordinación de los componentes ópticos para producir una mayor incidencia de hemetropía o hipermetropía leve, ¿sí? Que la esperada es llamada hemetropización. ¿Qué quiere decir? Que es el mecanismo que coordina el desarrollo de los diversos componentes del sistema óptico para evitar la metropía. También se conoce la hemetropización como un proceso regulador en el cual se alcanza la hemetropía. Pero tiene un significado más amplio que el de llegar pues, a un estado de refracción neutro. Y se dice también que el ojo está programado genética y ambientalmente y depende de la experiencia visual.
Entonces acá tenemos los componentes ópticos implicados en la metropización. Ya no son 4, ahora pasan a ser 5. Teníamos la longitud axial, teníamos el poder de la córnea, junto con el poder cristalino y la profundidad de la cámara anterior. Y ahora también tenemos al índice de refracción. Y dos datos muy importantes. El mayor crecimiento, ¿sí?, se da en los primeros 2 años de vida, donde se puede alcanzar la madurez retinal y neuronal. Este proceso dura hasta alrededor, porque nada es seguro, por si acaso estamos en salud, así que nada es, como se dice, definitivo. Las cosas pueden cambiar y además también los determinantes en el cuerpo humano de cada persona son distintos. Tal es así que no todos tenemos el mismo tamaño, no todos reaccionamos de la misma manera a la misma medicina, ¿sí? Entonces, antes se decía que esta metropización acababa a los 5 años de edad. Ahora ya no es tanto así. Esta metropización puede acabar a los 6 y a veces inclusive hasta los 7 años de edad. ¿Qué significa esto? Que no podemos estar esperando que de repente, imaginémonos que tenemos un paciente de 4 años, no pongámonos a pensar o a esperar que este paciente de 4 años va a ser hemétrope en ese momento. O sea, nosotros le medimos la vista y no podemos enfocarnos en pensar que va a llegar al 20/20 porque no es lo normal. ¿Me entienden? O sea, no que le encontremos plano de medida a unos ojos de una persona de 4 años, pues no es mucho de esperarse, ¿no? Podemos encontrarlo de repente a los 5, tal vez a los 6, pero a los 4 como que nos llamaría la atención. Supongo que esto ya lo saben y tal vez ustedes me pueden contestar. Nosotros cuando nacemos tenemos una metropía o nacemos en plano. Ametropía, ¿Cuál de ellas? hipermetropía. Exactamente. Entonces imaginémonos, ¿qué pasaría si encontramos a un niño a los 4 años hemétrope? ¿Qué podemos esperar de ese niño luego? Que se volverá métrope. ¿Sí? ¿Qué tipo de metropía? Miopía. Exactamente, miopía. Así es. Eso es lo que va a pasar, eso es lo que esperaríamos, porque nació hipermétrope. Entonces lo normal es que gracias a los cambios, ¿sí?, debido a este proceso de metropización, debería llegar justamente al plano. Pero ¿el plano a qué edad? A los 5, tal vez a los 6 años, qué sé yo. Pero ¿qué sucede? Que si lo encuentro antes, ya en plano, significa que este niño va a seguir todavía desarrollando y con este desarrollo va a seguir cambiando su ojo y es muy probable que termine pasándose a miope. Entonces acá están los componentes ópticos implicados en la hemetropización. En primer lugar tenemos lo que se corresponde con la longitud axial. Tenemos los datos que un recién nacido tiene una longitud axial de 18 milímetros. Y ya a los 3 años, la longitud axial ha cambiado hasta llegar a los 23 milímetros. Entonces, ¿qué sucede? Que si este aumento de longitud axial no vendría acompañado de otros cambios, gracias a los demás componentes, este crecimiento del ojo debería producirnos teóricamente alrededor de 15 dioptrías de miopía. Y otro dato, de los 3 a 14 años la longitud axial aumenta 1 milímetro más. ¿Por qué 15 dioptrías de miopía? ¿Alguien sabe eso? Le voy a explicar. Si ustedes se dan cuenta de un recién nacido con 18 milímetros, ha pasado
a alguien de 3 años con 23 milímetros, ¿cuánto ha aumentado la longitud axial? 5. 5, exactamente. Y si decimos que si este aumento fuera lo único que pasaría y tenemos como resultado 15 dioptrías de miopía, ¿qué significa? Por el tamaño de la longitud axial, profe, del ojo. Milímetros, 3 milímetros. 3. ¿Cómo, perdón? Alguien habló, una dama habló por allí. Que por cada aumento de un milímetro hay 3 dioptrías. Exactamente, esa es la razón. Por cada milímetro que crezca nuestro globo ocular, la refracción cambia en 3 dioptrías. ¿Por qué miopía? Porque si hablamos de un ojo que está creciendo, es un ojo miope, ¿no? Tiende a la miopía. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso acá dice, ¿no? Si esta elongación del ojo, si fuera lo único que le pasaría al ojo, no, si fuera lo único que pasaría, entonces se produciría teóricamente alrededor de 15 dioptrías de miopía. Y a la vez tenemos un dato más de que entre los 3 y los 14 años, la longitud axial ya aumenta solo 1 milímetro más. Pero entonces, ¿por qué no tenemos 15 dioptrías de miopía? Porque lo que va a pasar es que el cambio en la longitud axial no es el único cambio que sufren nuestros ojos. Y acá pasamos al siguiente punto, a hablar sobre la córnea del cristalino. Entre los 6 meses y el año, la córnea alcanza casi las dimensiones adultas, junto también con la profundidad de la cámara anterior. Luego de este periodo, la potencia del cristalino es el componente ocular pues que más cambia para intentar mantener la emetropía. Entonces tenemos los siguientes datos. En un recién nacido, la córnea tiene un poder de 50 dioptrías y a los 3 años ya tiene 44 dioptrías. A su vez, el cristalino de un recién nacido tiene 32 dioptrías y ya a los 3 años tiene 24 dioptrías. ¿Cuántas dioptrías en total han cambiado ahí? Por ejemplo, en la córnea, ¿cuántas ha cambiado? 7, profe. ¿Cuánto es 50 menos 44? 6. 6, profe. 6 dioptrías. Y en el caso del cristalino, ¿cuántas dioptrías ha cambiado allí? 8. Exacto, entonces tenemos a la córnea cambiando 6 dioptrías y al cristalino 8 dioptrías. ¿En total cuánto tenemos? 14. Exacto, acá abajo entonces tenemos 14 dioptrías. ¿Y se acuerdan cuánto teníamos arriba? Teníamos 15. Entonces ese 15 con ese 14 se van equiparando. ¿Se dan cuenta? Es por eso que un cambio en longitud axial también va a ser equiparado. ¿Por quién? Por los cambios de poder de la córnea y el cristalino. Entonces tenemos aspectos de la metropización. El aspecto pasivo, en primer lugar, que significa que describe el impacto de un crecimiento normal del ojo en el estado refractivo. A medida que nuestro ojo crece en tamaño, la potencia de los componentes ópticos disminuye. Bien claramente lo pudieron ver en la diapositiva anterior, en la cual el poder de refracción de la córnea y del cristalino han disminuido. Pero también hay un aspecto activo, que aparece cuando modificamos el entorno visual, es decir, la experiencia visual de nuestro paciente, como en el caso de patologías deprivativas o trastornos patológicos, que como consecuencia pueden generar un defecto refractivo alto y anormal. Por ejemplo, acá tenemos la imagen de dos pequeños, de dos niños. ¿Qué es lo que ven que les llama la atención de esta imagen, de estas dos imágenes? ¿Cuál imagen le llama la atención y por qué?
Su pupila, profesor. Tiene La pupila. catarata. Exactamente, ahí hay una catarata. Y si es muy pequeño, que estamos hablando? Que es una catarata congénita, ¿no? Y una catarata congénita, ¿qué es lo que hace? Evita que llegue la luz a la retina. Y si es que la luz no llega a la retina, ese ojo simplemente va volviéndose perezoso. Eso es lo que pasa, que va tornando a un ojo perezoso. Entonces, ¿eso qué es? Esa es una patología deprivativa. ¿Qué es lo que va a suceder allí? Simplemente lo que va a pasar con este niño es que, como les dije, si es que lo dejan así, va a terminar siendo ambliope y de hecho que va a generar cierta metropía elevada. Ahora, lo normal que se hace en estos casos es, quitan la catarata. La pregunta es, a ese niño que le quitan la catarata, a ese bebito que le quitan la catarata, ¿le ponen un lente intraocular? ¿Qué dicen ustedes? Que sí. Ya, tenemos una respuesta que dice que sí le ponen su lente intraocular a ese bebito que ni bien lo operan de catarata. ¿Alguien más tiene una respuesta sí, no y por qué? A ver, ¿quién dijo sí? ¿Por qué dice que sí? Que sí, porque si no, no tendría para poder ver, ¿no? Porque sí, se supone que con el cristalino es para poder enfocar. Ok. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿De repente algún otro comentario, tal vez? A ver, comenten de repente aquellas personas, claro, comenten con razón aquellas personas que no han salido tal vez muy bien en su examen del otro día. Ustedes ya saben sus notas. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Tal vez alguien dice que no, o alguien también dice que sí. Ya, yo les voy a explicar entonces. A ese niño que ha nacido con su catarata congénita, si lo operan de manera inmediata, es decir, lo más pronto que se puede, porque se la detectan, porque eso es algo importante, detectarla. Ustedes dirán, pero de hecho que se tiene que detectar, profesor, porque mire que uno de los exámenes que se le hace al recién nacido es el reflejo rojo. Correcto y muy bien. El tema es que esto de reflejo rojo a veces no es muy tomado en cuenta donde, principalmente en provincia. ¿Por qué? Porque en muchos casos, cuando nacen los bebés, no son asistidos por ningún personal de salud, sino de repente por algún familiar, por algunas que le dicen comadronas o parteras, pues en provincia, ¿no? Las cuales, si bien es cierto, pueden tener muchísima experiencia en el procedimiento para ayudar a que la persona dé a luz. No es tanto así, o sea, no tienen tanta experiencia para determinar ciertas patologías o para detectarlas al menos, ¿no? Claro, podrán darle una palmada al bebé, podrán ver que el bebé está bien, que reacciona, pero no saben si es que ese bebé nació o no nació con catarata. Entonces, en ese caso, sí, todo demoraría más. Pero en el caso de que estuviéramos en la ciudad y lo han revisado y han encontrado, gracias al examen de reflejo rojo, que este niño tiene catarata, entonces le quitan la catarata, pero todavía no le ponen su lente intraocular. Y les voy a decir por qué. Porque simplemente el ojo está en crecimiento. Cuando la persona se opera de catarata, le quitan, por supuesto, la catarata, pero dejan la cápsula de cristalino. ¿Saben para qué? Para que le dé sostén, para que le dé soporte al lente intraocular.
¿Y qué sucede con este niño? Que su cápsula del cristalino todavía está muy pequeña. ¿Por qué? Porque recuerden que simplemente el globo ocular va cambiando en los 2 primeros años de tamaño mucho. Por eso dice mayor crecimiento, 2 años de vida. Entonces tenemos que esperar que crezca, ¿sí? Hasta como si fuera un tamaño relativamente referencial para que recién ya lo puedan colocar su lente intraocular. Uno dice, ya, pero ¿cómo va a estar? Entonces va a ver con un ojo bien porque no tiene catarata y con el otro ojo pues tiene una afaquia. Es cierto, tiene una afaquia. La va a tener por alrededor de los 2 primeros años de vida. Pero para eso también queda en manos de los padres hacer lo siguiente. Y sí se hace. En estos casos se le puede poner un lente de contacto. Por supuesto, en este caso, el lente de contacto lo ponen los padres, ¿no? Al bebé es imposible que le digan, ¿sabes qué? Te pones el lente y te lo quitas antes de dormir y lo tienes que limpiar con su líquido y darle mantenimiento. Nada. Toda esa indicación a los padres, los cuales tienen que adquirir la destreza para ponerle su lente de contacto a su bebé y él pueda observar, al menos le pueda ayudar, y de esta manera que le puede ayudar, va a estimular la visión en ese ojo derecho que en realidad carece de cristalino. Luego ya se le va a colocar su lente intraocular. Ahora la pregunta es, esa persona pues va a estar con un lente intraocular, ¿no? De repente a partir de los 3 años, 2 o 3 años. Ya. ¿Ese niño va a usar lentes? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Sí, ¿Qué va a usar lentes? sí, porque si ya su cristalino no va a acomodar para visión cercana, próxima. Tiene que usar su lente para que pueda enfocar los objetos próximos. Exactamente, es para eso, porque toda persona que se opere catarata, si sea niño, sea adulto, sea lo que sea, le quitan la catarata, pero ¿qué están suprimiendo también? La acomodación, ¿no? La capacidad de enfocar los objetos en visión próxima. Un lente intraocular no lo devuelve, a pesar que ahora existan, claro, lentes intraoculares multifocales, que es lo que se presenta en muchos casos, ayudan, pero no ayudan al 100%. Y el niño en este caso sí necesita un buen estímulo de lejos y de cerca, porque él está aprendiendo a ver. ¿Entienden? Él está aprendiendo, ¿sí? Está captando todo a su alrededor, todos los estímulos, por lo cual necesita las condiciones más adecuadas para ello. Entonces, ¿qué va a terminar usando este bebé, este niño de repente 3, 4 años? ¿Un lente monofocal, un lente bifocal o un lente multifocal? ¿Qué es lo que más recomendarían? El multifocal. Exactamente, sería en este caso el multifocal en el ojo que se fue operado y en el otro ojo de estar bien, pues un lente plano, ¿no? Que no tiene medida, porque el otro ojo no necesita mayor estímulo, ¿no? Ya que está totalmente sano. Entonces tendríamos eso, un niño con un lente multifocal en un ojo y en el otro no. Así alguna vez en la vida va a llegar a su consultorio ustedes algún paciente. Entonces ustedes ya no se vayan a sorprender. Simplemente pueden pensar, ah, es por alguna circunstancia que este niño ya no tiene acomodación. Probablemente se le ha operado del cristalino, debe ser catarata, y esto ha conllevado a que ya pierda su capacidad de acomodación. Muy aparte de esto, ¿sí? Existen también otros factores que afectan la hemetropización. La acomodación en tiempo al aire libre, la deprivación de la forma y la hipocorrección de la miopía. Tenemos entonces acá el desarrollo refractivo. ¿Qué sucede? Ante una hipermetropía, la hipermetropización regula rápidamente el defecto claro en el primer año de vida. Pero esta hipermetropía, ¿qué es? 6 veces más propensa a desarrollar ambliopías y 13 veces más propensas a desarrollar estrabismos.
En cambio, ¿qué pasa con la miopía? Es muy poco frecuente en el nacimiento. Normalmente quien nace miope son los niños prematuros. ¿Por qué nacen miopes los niños prematuros? Porque su retina no ha terminado de desarrollar. Y es por ello que terminan naciendo miopes, y no miopes bajos, miopes muy altos. También la miopía está relacionada en esa edad tan temprano a ciertas patologías, tales como el síndrome de Down, el síndrome de Marfan, también alteraciones neurológicas, y lo normal o es de esperarse muchas veces que aparezca a partir de la edad escolar. ¿Gracias a qué? A factores ambientales. En cambio, ya el astigmatismo es principalmente, el astigmatismo le debe principalmente su existencia que a la curvatura corneal. Es muy común en el nacimiento, pero en niveles moderados, y está relacionado con la hipermetropía en edades tempranas. Y se asocia con estrabismo, ambliopía y anisometropía, y su persistencia va a indicar un resultado visualmente deficiente. Pero volvamos acá, desarrollo refractivo, aparición a partir de la edad, factores ambientales. En eso nos vamos a enfocar en un instante, ¿ya? Pasamos entonces a lo de la anisometropía. Y acá tenemos una tabla, ¿no? De acuerdo a ciertos autores, y cómo es la prevalencia, así, de esa anisometropía. Pero acá vamos entonces a los factores que influyen en el estado refractivo, hereditarios, ambientales y acomodativos. Hereditarios es muy sencillo. ¿Qué es lo que pasa? Imaginémonos que tenemos una familia llena de personas que usan lentes. Supongamos que ellos son miopes. Todos usan lentes y su descendencia usa lentes. ¿Por qué? Porque heredan la ametropía. Pero ¿por qué heredan la ametropía? No es que la hereden por heredarla. Lo que heredan en realidad son los caracteres físicos. Y esos caracteres físicos van a llevar a que uno termine con cierta ametropía. Por ejemplo, tenemos una familia en la que todos sus componentes de esta familia tienen los ojos pequeños. Longitud axial pequeña. ¿A qué ametropía corresponde eso? Hipermetropía. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos van a heredar ese carácter de ojos pequeños a sus hijos. Entonces los hijos también van a nacer con ojos pequeños. Terminan, ¿qué cosa? Desarrollando también una hipermetropía. Igual pasa con la miopía. En este caso, pues son personas que tienen los ojos más grandes, ¿no? En lo que es la longitud axial, heredan esa característica física, por lo cual sus hijos también van a tener los ojos más grandes. Es de esperarse. Claro, uno va a decir, alguien puede decir, no, pero ¿sabe qué? Yo conozco familias en las que todos usan lentes y uno de ellos no usa y no lo necesita. Sí, puede pasar, debido a que ese que no usa porque no lo necesita, simplemente ha heredado caracteres físicos, tal vez no de los padres, sino de los abuelos. Entonces por ahí de repente los abuelos no necesitaron lentes, alguno de ellos. Y es por eso que tenemos así, pues esas de repente podría decirse inconsistencias en las familias. En ciertas familias todos usan lentes menos uno, o al revés, nadie usa lentes, pero por ahí alguien salió y tiene que usar sus lentes. Ahora, ¿a qué nos referimos con factor ambiental? Miren la imagen. Vemos dos niños pequeños, un bebé y un niño, ambos mirando una tablet. Y más aún en estas épocas de pandemia donde hay muchos que no salen a la calle todavía. Pasa simplemente que en la ciudad, cada vez los niños nacen, no, mejor dicho, salen menos a la calle. Entonces, si salen menos a la calle, salen menos veces a la calle, lo que va a suceder es que menos necesitan
esforzar sus ojos para visión lejana. No necesitan desarrollar la visión lejana. ¿Por qué? Porque su punto remoto, es decir, su punto lejano, es cerca, está cerca, porque viven siempre dentro de su casa, porque no salen, porque su punto más lejano es aquel de donde se sientan ellos de la televisión. Y por supuesto nadie se sienta, al menos estos niños, a 6 metros de la televisión. Entonces, ¿qué van haciendo? Van generando una falta de necesidad para ver a lo lejos. Su estilo de vida no lo necesita. Pero sí necesitan una muy buena visión de cerca. Por el contrario, ustedes han visto a los niños del campo. Los niños del campo tienen mejor visión de lejos. ¿Por qué? Porque ellos nacen, están con sus papás muchas veces, los acompañan tal vez en las chacras, ¿sí? ¿Y qué sucede? De que el papá, y seguramente también el niño, tienen la necesidad de ver a lo lejos a sus animales, ¿no? Y también les preguntan, hijito, ¿sabes qué? Anda, mira, anda ahí a la puerta y mira a ver si las vacas están en su lugar, mira a ver si el caballo está en su sitio o tal vez se ha movido a otro lado. Y entonces ellos comienzan a generar la necesidad para ver de lejos. Ahora, la necesidad para ver de cerca también la tendrían porque siempre y cuando pues asistan al colegio, ¿no? En el campo también pues hay colegio y muchos de ellos también asisten al colegio. Entonces tenemos personas que en el interior del país tienen mejor visión que las personas de las grandes ciudades. Claro, alguien va a decir, no, pero mire, profesor, yo me he ido en campaña una vez, yo he acompañado y en esas campañas hemos encontrado unas ametropías terribles, hemos encontrado estigmatismos súper elevados, hipermetropías, pues, preocupantes. Sí, es cierto, pero ahora vayan a ponerse a pensar cuánto porcentaje de personas han ustedes evaluado respecto a un pueblo o respecto a una ciudad pequeña. Se dan cuenta, entonces no son muchos, porque a su campaña, ¿quién va a ir? ¿El que necesita ver bien porque ve mal o aquellos que ya ven bien van a ir a la campaña? Los que ven bien ya no van a ir a la campaña. Los que van a la campaña son solamente los que ven mal, los que tienen una necesidad, que no son todos. Es un número pequeño, pero importante y a la vez ellos sí tienen una necesidad bien marcada, ¿no? Porque ahí uno encuentra astigmatismos bien elevados muchas veces, hipermetropías o miopías pues muy acentuadas, ¿no? Pero no son muchos. La verdad es esa. Entonces esto se genera, si ustedes se dan cuenta, que influye también en el estado refractivo factores ambientales, ¿sí? Eso también influye bastante sobre el estado refractivo. Ahora, antes que vayan a cortar, lo siguiente les voy a pasar a indicar. Un momento.